Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. ¿Qué tal? Nos encontramos aquí en el Hotel Iberoestar Paraíso Maya Selection y estamos nosotros muy contentos de que podamos una vez más en este año 2021 tener el próximo seminario de matrimonios. Así es, estamos emocionados por este nuevo cambio. La verdad vale la pena, estamos conociendo las instalaciones, es un lugar bellísimo, Dios está haciendo cosas nuevas. Así es que este nuevo comienzo es una nueva oportunidad también para tu familia, para tu matrimonio, para que también puedas traer a tus hijos si quieres. Este es un año especial, así es que no te lo pierdas, inscríbete y te esperamos aquí. Hotel todo incluido con los conferencistas Dr. Armando y Marta Alducin. Inscripciones abiertas. La aflicción es un tema recurrente en la Biblia y común en nuestra era. Todos enfrentamos el dolor de diferentes maneras, pero Dios tiene la única respuesta. En esta serie de 69 audioconferencias comprenderás por qué sufrimos y podrás ver a Dios dentro del sufrimiento. Enfrenta la oposición con temas como enfrentando la soledad, respuestas bíblicas al sufrimiento, alcoholismo y drogadicción, enfrentando lo imposible y más. Obtén la sabiduría bíblica para enfrentar todo tipo de pruebas en este set de 69 audioconferencias con el Dr. Armando Alducin, enfrentando la adversidad. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 5 del Antiguo Testamento. Sumérgete en las profundidades del conocimiento de Dios en un set de 81 audioconferencias con el Dr. Armando Alducin, en las cuales observaremos los libros de Daniel, Isaías, Lamentaciones, Oseas y Amós. Conoceremos la vida del pueblo de Israel antes del exilio y durante su habitación en Babilonia, y veremos la corrupción de las naciones en contra de Dios, y un Dios misericordioso que tiene grandes promesas de esperanza para el futuro, con temas como pecados de naciones paganas, profecías del fin, síntomas de decadencia espiritual y la futura esperanza del mundo. 81 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Vida Nueva para el Mundo. Estás en familia. Hermanos, qué gusto nuevamente saludarles, bendecirlos en el nombre del Señor y compartir este estudio para matrimonios. Aunque es para personas que están casadas, está diseñado el estudio, pero también es para aquellos que pretenden en algún momento casarse. Tal vez estás en un tiempo en el que estás preparando tu matrimonio, o inclusive también tú puedes dedicarte a consejería. Bueno, es un tema que siempre es actual, siempre es importante para dar un consejo. Y bueno, hemos estado estudiando también acerca de la paternidad, es decir, como padres, muchos de nosotros, como matrimonios, muchos de nosotros ejercemos la paternidad. No importa en qué posición, en qué tiempo de paternidad estés. Tal vez tus hijos no están ya en casa, tal vez tus hijos sí están en casa, pero ya son mayores, o tienes tal vez adolescentes, niños o bebés, o están por nacer, o tal vez tú no tienes hijos todavía, pero si el Señor te concede en algún momento, siempre es bueno poder adquirir el conocimiento de la palabra de Dios para que podamos realizar las cosas conforme a su voluntad. Y muchos de nosotros que estamos ejerciendo la paternidad actualmente, yo tengo actualmente 3 hijos, ¿verdad? Rebeca, que tiene 22 años, que ya en unos meses más ya se casa. Sammy, que tiene 19 años, y nuestro nuevo hijo Enrique, que está con nosotros desde hace ya 2 años y que él acaba de cumplir 12 años. Bueno, a veces nos agarra la paternidad y creemos que lo estamos haciendo muy bien, y cuando empezamos a ver algunas cuestiones
de la Escritura, pues nos damos cuenta que no hemos hecho las cosas tan bien. Nunca es tarde para tener una renovación de nuestro entendimiento de acuerdo a la palabra de Dios. Nunca es tarde para que nosotros podamos corregir cosas, sobre todo si están en nuestra casa nuestros hijos, pero aún, como dije hace un momento, aunque estén fuera de casa, la influencia de la autoridad que Dios nos ha dado para con ellos sigue vigente. Y si nosotros tenemos un arrepentimiento y comenzamos a compartirlo hacia ellos, tal vez de principio les pueda causar un shock debido a que lo hicimos en el pasado muy alejado de esos preceptos. Pero si sembramos la semilla de la palabra de Dios, en su misericordia, por eso hay que orar también, le rogamos al Señor que esa misericordia se manifieste, le pedimos al Señor que tenga Él a bien mostrar esa misericordia y en su tiempo el Señor le dará vida. Siempre será una bendición conocer los pensamientos de Dios, cómo Él diseñó todas las cosas. Siempre será una bendición que nosotros podamos adquirir esta guía del Señor para comenzar a hacer las cosas de una forma de acuerdo a sus deseos, a sus anhelos, a sus preceptos. La ocasión pasada estuvimos estudiando que Dios nos puso como padres en este mundo al mando de una familia y con una autoridad que muestre quién es Él. Esto es lo que llamamos que a Dios sea la gloria, que Él sea glorificado, que Él a través de sus hijos aquí en la tierra, de las diferentes maneras en las que nosotros podemos vivir, en las diferentes áreas, en las diferentes formas que nos relacionamos con los demás, como una amistad, como un compañerismo, como una hermandad dentro de la iglesia, como una paternidad, podamos mostrar quién es nuestro Dios. Y esto es muy importante en la autoridad paterna, ya que este es el objetivo que debemos de tener. Orientar a nuestros hijos, no tan solo a que nos obedezcan a nosotros, sino que ellos sean obedientes a Dios. Y nuestro ejemplo, entendiendo este llamado que nos hace el Señor, que estamos actuando en su nombre, ese ejemplo les va a influenciar para que ellos aprendan a hacer lo mismo, obedecer al Señor. Nosotros nos hemos convertido, cuando somos padres, en representantes de Él. Dios nos da esa autoridad, Dios nos ha dado esa capacidad desde que nos da la posibilidad de reproducirnos. Dios nos coloca como padres para que podamos ejercer una autoridad para instruir, para criar, para cuidar, para corregir, para disciplinar a los hijos. Es nuestra labor de padres. Entonces, la manera en que nosotros orientemos el corazón de nuestros hijos a obedecer a Dios, amar a Dios, a que ellos sean adoradores del Señor, por supuesto, a través de la predicación del Evangelio, a través de vivir el Evangelio. Eso va a comenzar en que nosotros enseñemos a nuestros hijos a obedecer y honrar a sus padres. Por ahí empieza la forma en que Dios nos ha diseñado para hacer esa influencia en ellos que termine como objetivo final, repito, orientar su corazón hacia el Señor. Tenemos que retornar al diseño familiar con el que Dios creó a la familia, desechando tantos prejuicios mundanos. Ahorita vamos a ver 8 cosas en las que nos hemos equivocado, en las que el mundo nos ha influenciado de una manera negativa y que hemos dado por hecho que eso significa prioritariamente la paternidad. Lo más importante que Dios le encarga a un papá, a una mamá, es ser papá y mamá. Es decir, lo más importante que nos encarga el Señor a los padres es ser padres. Es una relación que no tiene ninguna comparación con el resto de las relaciones que un ser humano tiene aquí en la tierra. Por eso, dejar de ser padre para un hijo es una crueldad, es antinatural.
es tal vez la crueldad más grave que podamos ver, o de las más graves que podamos ver aquí en la tierra. El pecado nos ha llevado, nos ha influenciado para hacerlo de esta manera. En Romanos 1 lo dice. El pecado cada vez más y más y más, y lo estamos viendo tan evidentemente en el mundo tan pecaminoso que nos tocó vivir, que se ha perdido el afecto natural. Muchos padres que no les importa eso, que abandonan sus casas físicamente, se van y nunca más la familia sabe de ellos. Padres que a veces están, y no estoy hablando solamente del sexo masculino, en general, padres, madres, que están ahí, pero como si no estuvieran, quejándose todo el tiempo de su paternidad o su maternidad, diciendo ahí, ¿verdad?, con sus acciones, con sus desprecios, con sus menosprecios, con sus palabras que están tan llenas de egocentrismo, que solamente están centrados en ellos, y que definitivamente no es el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que distinguir todas esas corrientes y todas esas ideas que están quitando la autoridad paterna en la actualidad. Ejercer esa autoridad de padre enseñando una obediencia verdadera será de grande bendición para los hijos. Enseñarles que Dios está mostrando su amor para ellos, dándoles unos padres con una autoridad bondadosa, como lo hemos explicado. No es un autoritarismo, no es una manifestación de egocentrismo en el que yo quiero tener controlado, quiero manifestar, ¿verdad?, yo adorador de mí mismo, y porque yo me sienta bien, entonces ejerzo una autoridad equivocada. Y Dios, en su maravillosa misericordia, también nos ha brindado de los recursos, la guía en su palabra para ejercer una autoridad. ¿Y quién, ni más ni menos, ha sido el ejemplo? Él mismo, nuestro Padre Celestial. Vimos, de acuerdo a Hebreos 12, que Dios al que ama disciplina. ¿Eso qué significa? Que no existe un divorcio entre el amor y la disciplina. Al contrario, la disciplina es una expresión de amor. Y vamos a Efesios capítulo 6, versículo 4, nuevamente a escuchar estas palabras de nuestro Señor, y vamos a poner atención en que la forma en que nosotros podamos ejercer esa disciplina como padres a nuestros hijos tiene que estar de acuerdo a las instrucciones de Dios. ¿Y qué nos muestra aquí Efesios 6:4? Bueno, vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Voy a leer este mismo versículo en la Biblia latinoamericana. Y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor. ¿Qué quiero resaltar después de haber hablado acerca de la disciplina que nosotros tenemos que ejercer, de la manifestación de amor que tiene que haber en esa disciplina y de lo que esa disciplina no es? Recordemos que disciplinar con amor no significa consentir, significa buscar una reorientación de algo que está equivocado. Azotar significa implicar un dolor para buscar una corrección. Pero aquí el Señor nos está marcando un límite. Tú puedes ser su padre, tú tienes una autoridad de parte de Dios, pero eso no significa que el asunto sea lesionar a tus hijos como objetivo. Para que sepa, pues mira, es que es bien necio, ya le he dicho tantas veces, pero es necio, rebelde. Nos autojustificamos. Esa es una tendencia de la carne. Nos autojustificamos para poder actuar de una forma en que nuestra conciencia de entrada y el Espíritu Santo a los hijos de Dios nos está acusando. Nos pone ahí, nos contrista el Señor, y entonces inmediatamente la carne empieza a argumentar y decir, no, es que yo hice esto, sí, pero ¿por qué? Mi hijo es bien cabezón.
Ay, no deberías de verlo. Ya me tiene cansado, ya me tiene cansada de cómo hace las cosas. A ver, permíteme tantito. Sí, aquí dice que hay que criar a los hijos en disciplina y amonestación. Hay que amonestarlos. Ellos no pueden ser china libre, no pueden ser unos conejitos, porque hay unas ideologías ahí de educación en el que ellos tienen que aprender jugando. Déjalos, ahí ellos van a saber, que hagan lo que quieran, ¿verdad? A su tiempo ellos van a saber lo que es bueno y malo. No es cierto. No es cierto. Esto es una perspectiva equivocada. Está contrario a la educación que Dios nos ha enseñado de lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, la forma en que tenemos que educar a nuestros hijos. No es esa. Criarlos, eduquémoslos, dice aquí, usando las correcciones y advertencias que nos ha inspirado el Señor. Lo tenemos como ejemplo a Él. Dios mismo, como nuestro Padre, nos pone límites, nos habla, nos enseña sus límites. Dios, como nuestro Padre, como ya vimos, también nos azota, nos quita cosas, nos quita trabajo, nos quita bienes, a veces nos quita salud. Dios permite situaciones muy adversas alrededor de nosotros con el propósito de que nosotros podamos escuchar su voz, que nosotros nos disciplinemos con el objetivo que vivamos en santidad, que recordemos que Él nos ha dejado instrucciones precisas. Y esto es, repito, por amor. Sin embargo, Dios no nos destruye. Dios nos forma. Dios nos permite tener su conocimiento para que haya un arrepentimiento. Y cuando ese conocimiento no se ha sentado en nuestro corazón, entonces Dios tiene que seguir actuando de otra manera. Yo le llamo coerciva. Y es lo mismo que tenemos que hacer como padres. Pero hay un límite. Dice aquí, no provoques a ira. O sea, el asunto no es que ellos se enojen. Podrían molestarse tus hijos con la disciplina y no está diciendo que eso tú seas culpable. Pero muchas veces nosotros hemos excedido esa corrección, esa disciplina, ese acto, esa ejecución, esa forma. Y es algo que no le agrada a Dios. Hay que recordar lo que Dios ha hecho con nosotros, porque ciertamente nos disciplina, pero con amor. Su amor y su bondad siempre se han mantenido constantes. Siempre el objetivo es que nosotros tengamos un bien, aún a través de la disciplina, aún a través del dolor. En Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12, es lo que expresa también aquí la palabra de Dios. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. No podemos decir, no pasa nada. He escuchado a cristianos que dicen, no, Dios no castiga. No castiga a sus hijos. No. Todo lo malo viene del diablo. Hay pastores que han predicado eso. No, o sea, no le eches la culpa a Dios de lo malo que te está pasando. Dios no tiene nada que ver con eso. Bueno, eso estaríamos hablando de que Dios no es soberano. Y lo importante es que la Biblia enseña que esas cosas son enviadas por Dios en diferentes pasajes de la Biblia. Y aquí nos lo está diciendo. No te menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. O sea, Dios, claro que lo hace. Ni te fatigues de su corrección. Muchas veces, es que todo el tiempo, el Señor, es que no hago nada bien. Otra vez y otra vez. Pero escucha el versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Tenemos que entender eso. Mira, una de las señales de que alguien es hijo de Dios es que hay disciplina. Que su vida si empieza a desorientarse de lo que Dios le ha encargado. Si esa persona empieza a dejar de congregarse, empieza a endurecer su corazón, quiere pecar o luego comete pecados y está ahí nuevamente en unas acciones y no pasa nada en su vida, pues no podemos pensar que esa persona realmente nació nuevo. No corresponde a lo que la Biblia enseña. Un hijo, dice
es disciplinado, un hijo es azotado en el amor de Dios y es una manifestación de amor. ¿Cuál es el objetivo? Ahí en Hebreos 12 lo decimos. Por ciertamente la disciplina no puede hacernos causa de gozo, pero trae fruto de justicia. ¿Para qué? Para que vivamos en santidad. No es la intención de un padre que de hacer despertar el odio a nuestros hijos. No debe de ser, o debemos de considerar, que no se trata de que los hijos estén resentidos con nosotros. Y en la medida que nosotros atendamos a las instrucciones del Señor y que nuestras motivaciones estén alineadas con la intención de Dios y las instrucciones de Dios, vamos a tener respaldo para que Dios trabaje en el corazón de nuestros hijos y puedan atender nuestras acciones disciplinarias como esa manifestación de amor. Pero si ellos pueden distinguir rápidamente cuando nosotros lo hacemos como un desquite, como una ejecución motivada por ira, porque si nosotros creemos que la disciplina es solamente con gritos y violencia, estamos terriblemente equivocados. Ya lo hemos mencionado en ocasiones pasadas, pero es importante en este momento poner esto, puntualizarlo. Hay un límite. Nuestros hijos, por supuesto, no debemos de caer en el que, hijo, y si mi hijo se enoja, ay, entonces ya me equivoqué. No, bueno, puede ser una reacción natural a la disciplina. Nuestro corazón así reacciona. Tenemos que saber que ellos de entrada, en primera instancia, pueden no entender lo que estamos haciendo, pero con el tiempo vamos a ver el fruto de bien en sus vidas. Con mente de amor debemos corregir a los hijos. Y aun cuando en algunos momentos podamos renunciar a la aceptación, porque ese es el grande problema. Yo quiero que mis hijos me acepten, o sea, no tenemos que ser odiosos a nuestros hijos, pero tampoco tenemos que estar basados en su aceptación o su no aceptación para ejercer. No depende de eso. Nosotros debemos depender de que nuestro corazón está obedeciendo al Señor. Ejercer una autoridad bondadosa con objetivos que vean a Dios en nosotros. ¿Cómo vamos a lograr eso? Estando conscientes que cuando nosotros ejecutamos una corrección, estamos siendo representantes del Señor. Si nosotros nos preparamos desde antes para ese momento en el que nosotros tengamos que disciplinar, azotar a nuestros hijos, el castigar a nuestros hijos, no todo en la vida son azotes, no, tenemos que enseñar, instruir, y si esas instrucciones no se están dando, pues tenemos que señalar alguna corrección. En ocasiones es la vara, en niños entre 12 y 12 años aproximadamente, en otras ocasiones es un castigo, es decir, no vas a hacer esto, te vamos a prohibir tener este privilegio, no vas a poder hacer esto otro, te quitamos el celular. Hay ejecuciones de eso. Pero si nosotros lo hacemos con gritos, con violencia, ¡trae para acá!, pues eso ellos lo van a interpretar no como algo bondadoso. Azotamos, mira, hijo, te voy a tener que dar varas y tal vez no lo entiendas, pero yo lo estoy haciendo esto en obediencia a Dios. Si tú le das esa explicación de esa manera, entonces, aunque repito de entrada, ese castigo no lo pueda entender a su tiempo, porque nuestros hijos no son tontos, y eso es lo que se va a sembrar en su corazón, ellos a su tiempo van a valorar esas acciones nuestras. Entonces tenemos que dejar a un lado nuestro egoísmo, nuestro deseo de controlar todo. Tenemos que poner un límite, evitar totalmente, desechar, como dice también en Efesios, la ira. No tenemos nosotros que buscar una venganza. Ay, no, pastor, suena muy feo eso, pero es la realidad. Ya me la hiciste una, ya me la hiciste dos, ya me la hiciste tres, ahora sí va la mía. Pues eso se llama venganza. Yo quiero una retribución a todo lo que yo he esperado a que tú dejes de hacer. O he esperado a que la instrucción que te di, ya te la di muchas veces. Entonces el problema es mi ego, mi orgullo, que ha sido violentado y que ahora yo requiero que
porque no lo hiciste y no satisfaces mi perspectiva de las cosas. Porque todas estas cosas siempre nos van a llevar, la ira, el egoísmo, el control, la venganza, el deseo de retribución hacia nosotros, nos va a llevar a cruzar el límite de la autoridad divina. No lleves a ira, no seas pesado, dice la otra versión que leímos. Si nosotros nos rendimos al Señor, le creemos y buscamos un arrepentimiento, porque no basta con que digas, ay, pues es que así me enseñaron, yo fui así educado, ya lo mencionamos. Mira lo que dice Isaías 31. Así lo hace todo el mundo. Ves que todo el mundo así es y mira, pues ay, vamos adelante y aquel vecino, mira cómo ha sacado adelante a sus hijos y no tiene mucho dinero aquel, pero pues mira, terminaron una carrera y nos hemos conformado a cada argumento de consolación tan burdo, tan superficial, tan antibíblico sobre todo. Y esto es la exhortación que Dios le hace a Israel aquí en Isaías 30, versículo 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Ay, esta expresión de ay es, en la escritura es algo fuerte, es una implicación de dolor, de una consecuencia de mucho dolor. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. ¿Y para qué se apartan? Para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Hay muchos objetivos en la paternidad cristiana que están influenciados por un mundo que está opuesto a Dios, pero que los hemos adquirido en nuestro ejercicio de ser padre o madre y nos aferramos a ellos y tratamos de justificarlo y tratamos de buscar pasajes de la Biblia que no tienen nada que ver con lo que Dios nos ha encargado. Quiero mencionar 8 de ellos. Número 1, que como padres solo deseemos para nuestros hijos éxito, felicidad y comodidad. Que ellos triunfen, que ellos puedan tener una vida libres de problemas. He escuchado a padres que hemos expresado, si es que yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, entonces le voy a dar todo. Y terminamos destruyendo. Esto es una perspectiva que ha sido impuesta por el mundo. Solo desear el éxito y la felicidad y la comodidad es lo que está haciendo que nuestros hijos no puedan enfrentar ninguna adversidad, que sean muchachos y muchachas que no puedan afrontar la frustración, que les hemos hecho alentado con toda esta perspectiva, muchachos, muchachas y algunos ya más mayores, ¿verdad?, centrados en sí mismo, ególatras, frustrados por lo que no han alcanzado y orgullosos y soberbios por lo que han alcanzado, exigentes de reconocimiento, exigentes de atención. Hermanos, esto no es nuevo. Esto llevamos muchas décadas que se ha impulsado en nuestra cultura actual y qué terrible ha sido el resultado. Personas que no son capaces de mantener una relación matrimonial sana. Y mira, podríamos hablar del mundo, que son estadísticas terribles, pero aún dentro de las iglesias cristianas. Número 2, enfocar la paternidad a desarrollar habilidades especiales, sin ninguna supervisión, sin ningún filtro. No es que se haga un buen jugador de fútbol y pum, lo llevamos ahí y no nos importa ni cómo lo trata el entrenador, no sabemos qué pasa en su clase de música, en su clase de arte. No, pues yo supongo que está bien, por eso le pagamos. ¿Qué les van a enseñar ellos? ¿Cómo los tratan? ¿Qué lenguaje tienen? Todos estos instructores de gimnasia, ¿cuál es su filosofía?
Hay muchachos que están ahí en artes marciales y de repente vemos que los están manejando, influenciando con ideologías de Oriente, de cuestiones místicas, y nosotros como papás, pero pues con tal de que se haga bueno, que se sepa defender, y que a lo mejor me sale bueno el muchacho en el fútbol y nos saca de ricos, de pobres, digo, y estamos enfocados en cosas totalmente alejadas de lo más importante, orientar a nuestros hijos hacia Dios. Número 3, la psicología popular del momento. Enriquecer la autoestima, que no sean malcriados. ¿Y qué es lo que despierta esto? De ninguna manera una actitud de servicio en ellos, una imitación y una valoración de lo que Cristo vino a hacer. Esto no termina en que ellos busquen estimar a los demás y servirles, sino manipularlos y usarlos a conveniencia. Tú, ¿verdad? Tú eres lo más valioso, tú eres, y terminan los muchachos sintiéndose el ombligo del mundo. No es que yo merezco. Mira, en el momento en que tú piensas que cualquier ser humano piensa que merece, no va a tener ningún entendimiento de la gracia. Bueno, hasta utilitarios de Dios somos, hasta deseosos de utilizar a Dios, y cuando Dios no hace lo que yo estoy esperando que haga, entonces mejor lo desecho. Eso no es orientar a Dios su corazón. Muchos cristianos también queremos convertirlos, que reciban a Cristo, porque si son salvos ya no habrá problemas. No te equivoques. Aun cuando nuestros hijos nazcan de nuevo, ciertamente hay una condición diferente, ciertamente hay bendición, pero una profesión de fe de nuestros hijos no debe cambiar las metas bíblicas de los padres. No podemos decir, bueno, pues ya, gracias a Dios ya es cristiano, pues mira, ya va a la reunión de jóvenes, gloria a Dios, y de repente los muchachos hacen lo mismo sin padres. Es que yo sé que anda con los cristianos, y tu hijo tienes que saber dónde está tu hijo, tienes que saber a qué hora llega tu hijo, tienes que saber cómo gasta su dinero, tienes que saber y supervisar lo que está haciendo, con quién está, porque es el ejercicio de autoridad de padres. No nos conformemos a eso. Abandonamos muchas veces, bueno, pues yo creo que ya nació de nuevo mi hijo, mira, se fue al campamento y parece que y creemos que ya con eso es suficiente, ya, gloria a Dios. Y hay, repito, muchachos que abusan de eso. Yo a varios muchachos les he tenido que decir, ¿y tu papá sabe dónde andas? ¿Le pediste permiso? ¿Le pides permiso de llegar a una hora determinada? No, pero pues como estoy en la iglesia, pues no abuses, cabezón. Tú tienes que, si tú honras a tus padres, Dios te va a bendecir. Deja de estar haciendo las cosas de una forma equivocada. No sustituye las metas bíblicas de padres el que ellos puedan tener una conversión. Y muchas veces forzamos esas conversiones. Ya hizo una oración, ya recibió a Cristo. ¿Hay un fruto de ese nuevo nacimiento? ¿O nada más fue una actitud religiosa? Tengamos cuidado. No está mal que tengamos tiempos devocionales familiares, que oremos, que tengamos una adoración, leamos juntos la Biblia. Eso claro que es bueno y necesario, pero eso no sustituye una vida espiritual verdadera. Nosotros podemos tener toda nuestra vida cultural eclesiástica, es decir, dentro de la iglesia, traerlos a la iglesia, que ellos tengan una vida de iglesia. Podemos inclusive tener una vida dentro de nuestra casa en donde hacemos nuestros devocionales y no podemos dejar y mira la Biblia y todo. Y eso no es que en sí mismo esté mal, pero ¿de qué sirve eso si a la vuelta de la esquina, cuando estamos haciendo el quehacer de la casa, hay gritos y sombrerazos? Si cuando se trata de cuestiones económicas hay gritos y sombrerazos. Cuando se trata de corregirlos, hay gritos y sombrerazos. Eso se vuelve hasta contradictorio. El Señor les decía a sus discípulos, no dejen de hacer esto, pero que la vida diaria demuestra de esa devoción que tenemos hacia nuestro Dios. Número 6,
Como padres pensamos que con que tengan buen comportamiento nuestros hijos y que ese comportamiento sea donde quiera que estemos, que cuando nuestros hijos estén ahí en una reunión familiar, en una reunión de la iglesia y que veamos que tengan, y nada más que le haga yo los ojos de águila cazadora, y ellos, y que vean que ahí están echando, no, mi hijo no, pero tú hazte para acá. Tienes que portarte bien y no me hagas quedar mal. Con gracia social por complacer a los demás. Es una presión terrible. Es terrible esa presión. Si solamente nos enfocamos a que ellos se comporten, es algo muy, muy malo. Porque le estamos enseñando a nuestros hijos que es mucho más importante lo que otros digan a lo que Dios dice. Y eso a un tiempo en el que ellos crezcan les va a crear una mentalidad terrible. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que esa influencia no va a ser hacia su comportamiento correcto, sino a su negativo. Es decir, van a ser tentados. Y si ellos aprendieron y vieron de nosotros que es de alto valor quedar bien con los demás, entonces ellos no van a poder vencer la tentación. Tarde o temprano van a ceder a esa tentación. Claro que el buen comportamiento es algo que anhelamos de nuestros hijos, pero ese es un beneficio secundario de nuestra crianza paternal bíblica. No la meta en sí misma. Recordemos, no tenemos nosotros que enfocarnos solamente a cambiar la conducta, sino a mirar el corazón. Si nosotros no les enseñamos a ellos raíces, fundamentos bíblicos, entonces va a suceder lo mismo que mencionamos hace un momento, ¿verdad? Va a ser un servilismo en ellos y lo único que van a hacer es aprender a manipular de forma sutil y egoísta. Porque ellos van a ver que funcionamos de una forma incorrecta. Estamos menospreciando y ellos, es una de las cosas que les ha causado, sobre todo a los hijos de familias cristianas, un grande conflicto. Y vemos que cuando llegan a la adolescencia, ellos comienzan a voltear a ver, oye, esto es una hipocresía. Nada más te importa quedar bien con la gente. No te importa tu familia. Sobrevalúas lo que hablen bien aquellos de ti, pero no te importa lo que yo pienso de ti. Y comienzan ellos a un tiempo, en la adolescencia, en la juventud, y a menospreciar y a rechazar con obstinación y aspereza toda esa hipocresía que estamos manifestando con nuestra forma de engañarnos a nosotros mismos y querer engañar a los demás. Número 7, buena educación. Que estén bien educados académicamente, nos esforzamos porque tengan logros académicos, un éxito profesional. Pero la mejor educación en la mejor universidad que tú puedas darle a tus hijos nos lleva a entender la vida y los decepciona. Es impresionante cómo hay tantos profesionales, licenciados, a nivel licenciatura quiero decir, que logran grandes éxitos con maestrías, doctorados, y muchos de ellos hundidos en el alcoholismo, con problemas de drogas, con problemas familiares, con problemas matrimoniales, en adulterio, abandono de la familia, cosas terribles. ¿Por qué? Porque esta no es la forma de que nosotros llevemos una educación hacia ellos que sea conforme a lo que la Biblia nos enseña. Y por último, nuestro deseo de control. Ya lo habíamos mencionado con anterioridad. Solo controlarlos. Es que así nos funcionó, nos pseudo funcionó, y con que yo pueda manejarlos. Eso no desarrolla un carácter en ellos. Lo hacemos solamente por una conveniencia personal, por un deseo personal.
No nos equivoquemos. No aceptemos el consejo del mundo cuando tenemos el consejo de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. El Señor le manda a su pueblo y fíjate el énfasis que da a la obediencia a sus preceptos, a sus mandamientos. Dice así Deuteronomio 6:6. Y estas palabras yo te mando hoy. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cada cuándo tenemos que instruir a nuestros hijos según esto? Aquí lo dice, estando en tu casa o estando fuera de tu casa. Al acostarte y al levantarte. ¿Eso qué quiere decir? Voy a orar con mis hijos antes de irme a trabajar y luego cuando regrese a trabajar ahora que se duerman y ya con eso cumplí. No, está implicando en todo tiempo y con una inversión de tiempo y de esfuerzo constante, diligente. ¿Y cuál es el objetivo? Que ellos puedan ver la vida, algunos le llaman una cosmovisión, ver la vida con una perspectiva bíblica, una cosmovisión bíblica, es decir, que todas las cosas sean comprensibles a la luz de la palabra de Dios, con los preceptos divinos. No creas estas 8 cosas nada más porque yo las digo. Si tú las tienes y las anotaste, revísalas. Si no, ahí está el video para que las vuelvas a escuchar. Pero pregúntate una cosa: ¿qué dice la Biblia de todo esto anterior? Porque tú puedes estar pensando, ¿a poco está mal que yo lo mande a la universidad? Bueno, ya hice la aclaración que en eso en sí mismo no es el problema, sino el valor que le damos a eso. ¿Qué dice la Biblia de educar a nuestros hijos con esos preceptos? El problema, hermano, es que estamos, hermana, es que estamos amoldados a un mundo. Y lo que el Señor nos dice es, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios nos invita a no ceder a la poderosa influencia de la cultura mundana. No os conforméis a este siglo, eso es lo que quiere decir. Todo el mundo dice que sabe. Todo este mundo cree que tiene la solución, pero la evidencia es que no es cierto. La evidencia es que cada vez la condición del hombre es peor. Se está cosechando el darle la espalda a Dios. Enseñar a obedecer solo por aprobación social es opuesto a la enseñanza bíblica, por poner un ejemplo. ¿Cuál es la meta de la existencia humana? El fin supremo del hombre. Isaías 43:7 nos los dice. Si te puedes memorizar, tenlo ahí, este texto, porque esto debe de ser el sentido que nos debe de llevar a todas las cosas, a la obediencia a Dios, a nuestra paternidad. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Cuál es la meta de la existencia humana? ¿Cuál es el fin supremo, es decir, de parte de Dios para nosotros como seres humanos y para nosotros principalmente como sus hijos, como llamados de Dios? Glorificarle a Él. Glorificar a Dios gozándonos en Él. Gozar de Él por siempre. Ese es el sentido de lo que está diciendo Dios. Ahí en Deuteronomio 6. Estas palabras que ya te mando tienen que estar en tu corazón. Una perspectiva de eso. Cuando yo tengo lo que a Dios le agrada en mi mente, entonces voy a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo que a Dios le agrada y en el sentido que Dios le agrada. No se trata de enseñar 2 o 3 reglas religiosas o 2 o 3 mandamientos que ellos memoricen, sino que haya comunión con Dios.
y valorar eso como lo más hermoso. ¿Por qué les vas a poder repetir a tus hijos en todo tiempo estas instrucciones de Dios? Porque nosotros mismos las vemos como algo maravilloso. ¿Por qué le haces caso a un doctor? Porque ahora estamos viendo que ya, gracias a Dios, hay una terapia mucho más establecida, más que hace 8 o 9 meses, que no se sabía muy bien qué hacer cuando llegaba el COVID a la casa. Ahora ya los doctores, gracias a Dios, y tienen muchísimo trabajo, ¿verdad? Hay una doctora ahí que es una hermosa hermana que ha atendido a muchas familias de la iglesia, y a ella pues ya hay un sentido claro y te dice, no, mira, a ver cómo está esto, hace esto, y está poniendo ahí. ¿Y qué haces con esas instrucciones? Las sigues. ¿Por qué? Porque dices, esto es de grande valor, tan grande valor que esto salva vidas, ha salvado la vida de otras personas y ha salvado la vida de nuestras familias. Hacer y obedecer eso, lo valoras en alta estima. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, mira, haz esto y luego esto y hablamos de eso. ¿Y por qué? Pues porque lo encontramos como una sublime valía, lo más sublime, instrucciones, palabras que son hermosas. ¿Qué sucede cuando, cuál es el resultado de que te acontece algo bueno en tu vida? Pues lo estás platicando. Por ejemplo, cuando nace un hijo, ¿qué hace el papá? Ay, está contento y lo platica. Y es que nació así, mira, estuve en el parto y mi esposa pasó esto. Ay, tuvo dolor, pero lo está platicando todo el tiempo. Y algo bueno que nos sucede, ¿qué hacemos? Se lo comenzamos a compartir a alguien y luego al otro. Hay veces que estamos ahí en una mesa, ¿verdad? Y de repente se levanta alguien y está oyendo que nosotros hablamos de una cosa que nos sucedió buena, interesante. Y cuando llega, ¿qué pasó? Y tú ¿qué dices? Dices, ay, no, ya platiqué, ya no quiero hablar. No, dices, lo vuelves a platicar. Porque es tan bueno, es tan grandioso. De igual manera, Dios quiere que nosotros no digamos, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto, porque si no, Diosito se va a enojar y nos va a ir re mal. No, lo que está diciendo el Señor es que nosotros podemos hablar de cosas que son valiosas, que lo más valioso en nuestra vida es la existencia del Señor. Y que a partir de ahí, ¿verdad?, todo lo demás fluye, que su justicia y su santidad es lo más hermoso que podemos experimentar, porque eso es lo que plasma su ley, es lo que plasma sus mandamientos. ¿Quién es Él? Su justicia, su rectitud, su santidad. Y cuando nosotros podemos observar eso como algo maravilloso, algo que refleja al mismo, entonces vamos a poder reflejarlo aquí en la tierra con mucha alegría y gozo. Por eso es tan terrible la religiosidad. Que creamos que estamos bien con Dios, que venimos a la iglesia o que veo un estudio bíblico y Dios ya me puso palomita, ya estoy bien con Dios, ahora ya, que vea ya el domingo, ahora que regresemos a las reuniones presenciales y que digamos, ya cumplí, ya me abastecí mi vida espiritual con mi servicio dominical. Eso es terrible. Eso no es lo que Dios ha pretendido en nuestras vidas. Que Dios ha pretendido es que nosotros valoremos como sumo bien nuestra comunión con Él. Y que cada uno de sus mandamientos los vamos a apreciar y decir, wow, esto es hermoso. Por eso es tan importante que el objetivo de ser padres y de todo lo que hagamos en nuestra vida debe de reenfocarse a darle la gloria a Dios. Debe de volver a enfocarse, y como cuando ves algo ahí a través de los binoculares y que no ves muy bien, no veo con claridad, bueno, dale vueltecita, hay algo que tienes que cambiar. ¿Para qué? Para que nuestro mayor deleite, nuestro gozo esté en Él por siempre. Y esto sucede cuando somos reconciliados con Él. Y lo que provoca es que los placeres de este mundo los hago a un lado, lo dejo de ver como lo más valioso, los comienzo a ver como una añadidura. Qué bueno que está ahí, si no está, no importa. Que el lema de nuestras vidas no sea los de los más intelectuales, creativos o ricos de este mundo, sino que el lema de nuestras vidas y en consecuencia el de nuestros hijos
sea el que el rey David expresó en el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esto es totalmente opuesto a todo lo que vimos que el mundo nos influencia, nos provoca influencia. Nos ha dicho que es la paternidad. Esto es lo que nos va a hacer que podamos desechar completamente todos esos valores como algo supremo y ver que Dios es lo más supremo y que si estamos con Él, lo demás no tiene mayor importancia. Padre, ayúdanos. Ayúdanos para que esto sea una realidad de nuestras vidas y que sea lo que podamos transmitir también a aquellos que tú nos has permitido ser influencia, principalmente a nuestra familia, a los que tenemos hijos. Muchas veces en la iglesia hablamos de gozo sin gozarnos. Hablamos de paz en la intranquilidad y desconfianza. Hemos sido muy hipócritas. Dios, ten misericordia de nosotros y ayúdanos para que nuestra mente se renueve, para que esto sea una realidad, no solo palabras, no solo una teoría, sino que tú seas la satisfacción mayor en nuestras vidas y que nos permita ver todo lo demás que tenemos alrededor como grandes y hermosas bendiciones, pero que vienen de ti, y que si todo eso desapareciera, pero tú estás, eso sea suficiente. Que fuera de ti nada deseemos en la tierra. Gracias, Dios, por ser quien eres. Permite que esta perspectiva nos dé la oportunidad de mostrar tu gloria aquí en la tierra. El gozo que tú pones en nosotros, esa paz, nos permita ser la evidencia de que eres un Dios vivo y real. Primeramente para nuestra familia, y que esa bendición vaya derramándose a muchos otros alrededor de nuestra familia. Gracias por tu amor, tu misericordia, por quién eres tú. Gracias, Señor, por reconciliarnos contigo. Y ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les amamos mucho, seguimos siendo iglesia y esté atento. Esperamos que pronto volvamos a reunirnos ya presencialmente, cuando menos empecemos los domingos y posteriormente ya entre semana. Que Dios les guarde. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.